quiero, quiero que consideremos esa porción de Ageo que fue leída por el hermano Gabriel ahorita hace algunos minutos atrás. Pero yo solamente quiero considerar hasta el versículo 11. Él leyó todo el capítulo, pero solamente vamos a considerar hasta el versículo 11. Yo quiero darles, para comenzar, un contexto de lo que está pasando aquí en el libro de Ageo. Israel, ustedes saben que desde el libro de los jueces, desde Génesis en realidad, pero en el libro de los jueces, se nos da la condición verdadera del ser humano, la manera de vivir del ser humano en aquel tiempo. Y era una manera cíclica, y yo creo que nosotros también vivimos de esa manera. Tú y yo, después de mucho tiempo, casi 2000 y pico de años, casi 3000 años atrás, seguimos viviendo de la misma manera. ¿Cuál era la manera de ellos vivir? Ellos se enamoraban del Señor, ellos estaban con el Señor, ellos le entregaban su vida al Señor, ellos se apartaban del Señor por las cosas de la vida, por lo que el mundo provee, por las preocupaciones de la vida, venían y apartaban sus mentes del Señor. El Señor entonces, porque Él es así y lo podemos ver en toda su palabra, el Señor entonces empieza a llamarnos, Rubén vuelve, y nos llama primero con lazos de amor, y nos llama, y nos sigue llamando. Pero como nosotros no escuchamos, entonces Él permite procesos en nuestra vida. Entonces, Él, cuando entramos en procesos, lo que Él hace es que empieza a llamar a nuestros corazones, empieza a tocar las puertas de nuestros corazones y a decir: vuelvan, miren que las cosas no están sucediendo, miren que están apartados, miren que están siendo expuestos. Y mi hermano, no es Dios el que envía enfermedades, yo lo sé, pero Dios usa nuestras enfermedades para llamar nuestra atención, para que volvamos a Él. Dios usa la escasez económica para llamar nuestra atención y para que volvamos a Él. Dios usa aún crisis matrimoniales para llamar nuestra atención y para que volvamos a Él. Entonces, el pueblo estaba con Él, el pueblo se acostumbraba a su presencia, se apartaba y buscaba otros dioses, el pueblo era procesado y el pueblo entonces clamaba a Dios. Una vez el pueblo es procesado, clama a Dios, como ese Dios bombero, como ese Dios de emergencia que todos nosotros de alguna manera u otra pensamos que tenemos. Entonces, clamamos a Dios y Dios en su misericordia, mi hermano. Adivinen qué hace Dios en su misericordia. Vuelve otra vez, se manifiesta. En aquella época de los jueces, levantaba otro juez para que el pueblo de Dios fuera liberado, y el pueblo vivía en un poquito de paz, volvía a Dios y volvía otra vez al ciclo. Se apartaba de Dios, era procesado, el pueblo clamaba, Dios respondía, levantaba a un juez, volvía a Dios, tenía paz, el pueblo se apartaba, y así somos nosotros. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque en este momento el pueblo de Israel había sido expuesto a 70 años de exilio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había estado bien con Dios, se había acostumbrado, había vuelto a ídolos, y Dios empezó a llamarlo y a llamarlo y a llamar al pueblo: vuelvan conmigo. Y Dios empezó a levantar profetas. Y Dios empezó a levantar algunos reyes, no todos, pero sí algunos reyes, para que llamasen al pueblo de Dios que siempre ha estado con ganas de apartarse de Dios. Nosotros somos cosa seria. Nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos al gran Dios, creador de los cielos y de la tierra, y nosotros siempre nuestros corazones pecaminosos están corriendo fuera de Él. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por la manera en cómo actuamos muchas veces durante la semana. Entonces, el Señor dice: ok, yo los voy a llevar de exilio a Babilonia. Y yo voy a levantar a un hombre, Nabucodonosor, y él los va a subyugar. Él va a ser un rey que los va a subyugar en la época de Daniel, ¿sí se acuerdan?
y en la época de otros profetas, el Señor en el 607 envía a Nabucodonosor. Pero ¿sabes qué hace Nabucodonosor? Porque el Señor lo permite. Ustedes saben que Nabucodonosor estaba movido por la mano del Señor, igual que el faraón. Igual. Igual que Satanás en el Edén. Igual. Igual que las presiones de Job. Igual, Dios siempre estuvo envuelto a sus procesos. Dios siempre ha estado envuelto en nuestros procesos. Siempre, pero para ganar nuestros corazones. No porque Él sea malo, sino porque Él en su bondad nos procesa, porque nuestros corazones algunas veces no van a volver a Dios si no somos procesados, porque el ser humano es terco, duro de servicio. Entonces, si no somos procesados de alguna manera u otra, si no hay un hijo que nos haga volver a Dios a cada rato, si no hay una condición que nos haga volver a Dios a cada rato, nosotros naturalmente nos apartamos de Dios. Entonces, ¿sabes qué hizo Nabucodonosor? Él dijo, yo necesito ser el rey supremo de Israel. Voy a sacarlos, pero no solamente los voy a exiliar de manera fuerte, agresiva, sino que yo necesito destruir su templo. ¿Por qué? Porque el templo de Israel era la imagen, el símbolo de la presencia activa y especial de Dios en medio de su pueblo. Entonces, ¿sabes qué hizo el mundo? Y todavía lo hace. ¿Sabes qué hizo Nabucodonosor? Él dijo, no, el pueblo no puede tener dos reyes. Entonces, si el símbolo de que el pueblo Israel, tenga un rey es el templo, yo voy a destruir el templo. Porque es que solamente yo puedo ser rey de Israel, decía Nabucodonosor. Y eso es lo que hace el mundo con nosotros, mis hermanos. Nosotros siempre estamos en una dualidad de quién se lleva la gloria. Si nosotros o Dios, si nuestro pecado, o Dios, si nuestro pecado. ¿Y sabes qué hace el pecado? Destruye nuestra relación con Dios para que Él sea nuestro rey y nosotros nos esclavicemos al pecado. Así es que opera el pecado. Así era que operaba Nabucodonosor. Él destruyó el templo para que el pueblo de Israel solamente lo mirara a Él como su único rey. Entonces, él va a Jerusalén, destruye el templo en el 585, 586 antes de Cristo, destruye el templo, Israel se queda sin templo, se quedó sin ciudad, se quedó sin templo, y mi hermano, porque Dios había decidido morar de una manera especial en el templo, se quedó sin la presencia de Dios activa. Wow. Pero escuchen esto, porque yo no estoy diciendo una herejía. El Dios todo omnipresente, omnipotente, ese Dios que está en todos los lugares, decidió desde el Antiguo Testamento habitar en un lugar de manera especial, y era el templo. Y era el templo. Él lo hizo en el Edén, el primer templo. Después lo hizo en el segundo templo, en el tabernáculo, y Él habitaba ahí, acuérdense. Y después lo hizo en el templo de Salomón, habitaba ahí en esa presencia, y ese fue el templo que fue destruido. Él decidió habitar en el templo. Él lo hizo así por su voluntad. Decidió agrupar a personas para que fueran y adoraran al Señor en un lugar. Pero ahora el templo estaba destruido. Entonces, como Dios es misericordioso, vuelve otra vez el ciclo. El templo fue destruido. Los 60 y pico de años, 50 y pico de años del pueblo de Israel exiliado. Y habían personas que todavía clamaban al Señor en ese pueblo. Y adivinen qué hizo Dios otra vez. Escuchó el clamor de esas personas. Inclinó su oído. Y entonces allí en el 538, Él levanta a un rey, el gran rey, Ciro. Ciro el Grande, 538. Claro, y Él levantó a un rey secular para grandes propósitos espirituales. Porque Él es así, Dios es así.
Dios usa a quien sea para llevar al final los propósitos eternos sobre nuestra vida. Él es bueno. Dios es bueno. Dios es grande. Usó al rey de Persia, al rey más grande en aquella época, para que fuera y venciera a los babilonios. Increíble. Increíble. Escuchen, un hombre lejos de Dios, usado por Dios para vencer al otro hombre que estaba lejos de Dios, pero todo pensando en su pueblo. Su pueblo era la base de eso. Muchas veces tú y yo no sabemos por qué pasan las cosas en nuestros países, pero Dios está permitiendo esto a favor siempre de su pueblo. No se olviden de eso. Nosotros hoy tenemos un presidente complicado. Complicado, muy complicado. Pero yo estoy seguro y tranquilo porque a Dios no se le ha escapado el gobernante que tenemos. Entonces Dios levantó a Ciro, conquista a Babilonia y él, Ciro, había sido, y por eso yo creo en esta bendita palabra. Porque Isaías y Jeremías 250 años antes habían profetizado de que un hombre, y con nombre, mi hermano, con nombre, que un hombre se iba a levantar, Ciro el Grande. Y Isaías dijo que Ciro iba a libertar al pueblo de Israel con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que volviera a Israel y levantara otra vez y reedificara el templo de Dios. Entonces en el 538, el Dios de los ejércitos, levanta otra vez a Ciro. Levanta a Ciro. Y Ciro vence a Nabucodonosor y dice y decreta y lo firma. Escúchame bien, lo firma. No lo hizo con su boca. Lo firma y dijo, hoy, desde ahora, el pueblo de Israel queda libre para que vuelva otra vez de Babilonia a Israel con un propósito, para que reedifiquen el templo y vuelvan a adorar a Dios en su ciudad. Dios no es bueno, mi hermano. Dios opera todas las cosas para nuestro bien. Pero, ¿sabe? Yo le digo a la iglesia Alumbra, Dios no te salvó para que fueras a Cancún y te pusieras un vestido de baño y tomaras el sol. Dios nos salvó con el único propósito para relacionarnos con Él. Dios lo que desea es una relación contigo. Para eso, miren, Dios levantó a Ciro, Dios permitió que Ciro venciera a Nabucodonosor para que volvieran a Israel, pero para que volvieran ¿a qué? A que jugaran en un parque. ¿A qué? A que trabajaran. ¿A qué? ¿Para qué Dios permitió que el pueblo de Israel volviera a Jerusalén? ¿Para qué? Para que reedificaran el templo. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios otra vez estuviera en su lugar especial. ¿Para qué? Para que el pueblo volviera a adorar a Dios otra vez como antes. ¿Se dan cuenta? Todo lo que pasa en nuestra vida, y lo digo todo con T mayúscula, todo, absolutamente todo, y no quiero que dejes nada afuera, nuestras enfermedades, las situaciones económicas, las circunstancias en nuestra vida que no entendemos, dónde nacemos, en qué ciudad nacemos, en qué casa nacemos, todo Dios lo permite para llamar nuestra atención, para que volvamos a Él y le adoremos. Todo. Ese es el propósito del Señor. Entonces, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Cuando Israel vuelve, Israel empieza Esdras, porque para entender a Ageo tenemos que leer Esdras, Zacarías y Ageo. Fueron los contemporáneos. Y después Nehemías, porque reconstruye los muros que habían destruido. ¿Sabes qué pasa? Ellos volvieron, Israel vuelve. Y Esdras capítulo 3 y 4 dicen que cuando Israel vuelve, mis hermanos habían estado casi 60 años sin el templo. Cuando Israel vuelve, lo que hace Israel es que llama a los adoradores.
llama a Gabriel, llama a estos dos hermanos hermosos y llama a la de la preciosa voz. Y le dice, canten porque estamos contentos, porque teníamos 50 y pico, casi 70 años sin adorar al Señor porque no teníamos templo. Estamos adorando al Señor de una manera fuera de donde nosotros estamos llamados a adorarlo. Y entonces los cantores, los de la alabanza, los sacerdotes, los levitas empezaron a levantar una alabanza fuerte a Dios cuando los constructores echaron el primer ladrillo del templo. El primer ladrillo. Y hubo una fiesta impresionante. ¿Por qué? Porque ellos sabían que otra vez, si reconstruían el templo, estaban obedeciendo a Dios y sabían que otra vez el Señor iba a habitar entre ellos. De nuevo. Pero ¿sabes qué pasó, mi hermano? Triste. Y este es el contexto para leer solamente 7 versículos. ¿Sabes qué pasó? Que cuando ellos empezaron a reconstruir el templo, con muchas ganas, mi hermano, habían estado 50 y pico de años fuera de su ciudad. Piénsalo, te lo voy a poner de esta manera. Es como si, mira, ustedes no se imaginan las ganas que yo tengo de estar con mi familia hoy. Mi hija escribiéndome a cada rato, papi, ¿vienes mañana? ¿A qué horas vienes? Tengo ganas de abrazar a mi esposa. Tengo ganas de dormir con ella. Tengo ganas de abrazar a mi otra hija. Tengo ganas de ver a mi perrita, Flopina se llama. Tengo ganas de estar con mi familia. Y solamente llevo desde el martes fuera. ¿Tú te imaginas, mi hermano, 70 años fuera de tu ciudad? Usted lo vivió, ahorita estábamos hablando. ¿Usted cuánto estuvo fuera de Uruguay? 22 años. Mi esposa tuvo 21 años sin venir a Argentina. Ella es de Argentina. Ella es de una ciudad de Uruguay, Buenos Aires, porque yo sé que Uruguay es mayor que Buenos Aires. Es mayor que Buenos Aires. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Allá yo dije Uruguay era un barrio de Buenos Aires. Aquí digo que Uruguay es mayor que Buenos Aires. Mentira. Mentira, eso no lo digo aquí porque me votan. Ella estuvo 21 años fuera. Y cuando se bajó del avión de Barranquilla a Buenos Aires, yo solamente la veía y ella hacía así. Y miraba los edificios altos. Y después fue y nos comimos unas facturas. Y ella tenía 21 años sin venir a su ciudad, de donde ella era, a donde ella nació. ¿Tú te imaginas a estos judíos volviendo a Israel? Mi hermano, había un gozo tremendo después de 50 y pico de años, 60, 70 años. Pero ¿sabes qué pasa? Ellos construyeron solamente los cimientos y a los 9 meses solamente el ímpetu, el impulso les duró 9 meses. A los 9 meses se olvidaron otra vez de Dios. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, mi hermano. Tú sabes, como pastores lo vemos muchas veces. Facu, ¿qué? ¿Cómo va eso? No, hay un hombre que está en fuego. Y a los 3 días hay un hombre que está aguado. Como que llovió y se le fue el fuego. Porque tú y yo nos ponemos firmes 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 8 meses. Y después la persona deja de venir a la iglesia y no viene. Y va y viene de vez en cuando. Y el fuego dura poco. Y eso mismo le pasó a Israel. El fuego les duró poco, 9 meses. Dejaron de construir porque los samaritanos habían dicho que habían ido donde el rey Darío, que ahorita lo vamos a leer, habían ido donde el rey Darío y les habían dicho, no dejes construir el templo porque si no ellos van a tener otra vez otro rey, porque ahora eran gobernados por el imperio persa. Entonces,
ellos vieron esa oposición y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejar de construir el templo. La primera oposición hizo que Israel desobedeciera a Dios. La primera. A ti no te ha pasado, es que pastor, cuando yo me meto firme con el Señor, cuando yo estoy en fuego con el Señor, me empiezan a pasar 50,000 cosas. Soy venir a la iglesia y al día siguiente entro en crisis, me botan del trabajo, no me alcanza la plata, me enfermo. No, hombre, pastor, mejor yo no voy, mejor yo sigo igual. Porque es que si meterme con el Señor se traduce en que voy a ser procesado, yo mejor sigo igual, así como estoy firme, estoy lindo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se metió otra vez con el Señor, este pueblo samaritano se levantó. Darío dijo, entonces dejen de edificar el templo, y ellos obedecieron más a las circunstancias que a Dios. Dios les había dicho, vuelvan para que reedifiquen, vuelvan para que reedifiquen. Y ellos en la primera oposición, en la primera enfermedad, en el primer proceso, dejaron de venir al templo a reedificar el templo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, miren lo hermoso. Recuerden que yo les había dicho que Ciro había firmado el decreto, porque ellos cuando empezaron a dejar el templo, ¿sabes por cuánto tiempo? ¿Sabes por cuánto tiempo dejaron de reedificar el templo? ¿Alguien se sabe esa historia? ¿Cuánto tiempo era? 16 años. De 16 a 18 años. Mi hermano, escúchame. Nuestra frialdad espiritual no comienza enseguida. Estamos firmes, estamos débiles. No, que comenzamos a debilitarnos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Como cuando tú echas la rana en China, yo sé que aquí no, pero en China y en Colombia no tampoco. Gracias a Dios no comemos ranas allá en Colombia. Yo no sé si ustedes sí, pero allá en Colombia no. En China meten la rana en una agua y el agua está templadita, está rica y la rana empieza a nadar. Y el chino viene y dice, estás nadando, un poquito más de caliente, un poquito más de caliente, y la rana empieza a nadar, y la rana, mi hermano, se está cocinando sin que se dé cuenta. Y así es el pecado con nosotros. No voy a la iglesia un día, dejo de hacer mi devocional otro, no oro porque tuve que salir rápido, y entonces poco a poco nos vamos enfriando. Y esta gente duró enfriado 16 años. 16 años acostumbrados a ver el templo en ruinas. 16 años acostumbrados a adorar a Dios. Escúcheme bien, adorar a Dios en las ruinas. 16, ¿eso qué significa para nosotros el día de hoy? 16 años teniendo una relación con Dios mediocre. Mediocre. Mi hermano, yo sé que ahorita vamos a salir a caminar. ¿Sabes qué necesita esta comunidad? ¿Sabes qué necesita? Y yo aplaudo eso. Que Dios les haya puesto en sus corazones salir ahorita a caminar y orar por el barrio. Pero una vez esta gente, Dios mueva escucha su oración, Dios mueva los corazones de los vecinos de este barrio, empieza a traer gente aquí. ¿Sabes qué necesitan esos vecinos? Gente que esté prendida en llamas, porque esa gente viene congelada, muerta espiritualmente. Y ustedes, este remanente, tienen la responsabilidad de estar prendidos en llamas para que cuando ese hielo en su corazón venga de los vecinos, porque vienen engelados, congelados, para que cuando esa persona muerta en su espíritu venga, encuentre aquí un calor de la comunidad, de la iglesia del Señor, que representa al Espíritu Santo entre ustedes. Y para hacer eso, ustedes tienen que estar firmes, no con una relación con Dios mediocre, como lo estaba el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué hizo Dios después de 16 años? A mí me encanta el Antiguo Testamento porque me muestra
los atributos de Dios. Sin decirlos, me muestran los atributos de Dios. ¿Sabes qué hizo Dios? Otra vez fue bueno y fiel. Aunque el pueblo había sido infiel, Él seguía siendo fiel. Mi hermano, hoy te quiero decir, aunque no tengas una buena relación con Dios, Él es fiel, porque si estás aquí el día de hoy escuchando hablar a un colombiano, es porque Él te está llamando. Ninguno que está aquí está por equivocación. Él te está llamando. Hoy te está llamando. Dios te está llamando, mi hermano. Y algunos hay un llamado especial al servicio, a otros hay otro llamado especial al mismo servicio y a esperar a que vengan personas. Dios está llamando a ti independientemente. Y Dios está llamando a esta comunidad grupalmente. ¿Sabes qué hizo Dios? Después de 16 años de estar viendo, Él no habló más. El pueblo duró apartado del Señor otra vez 16 años y Dios callado, esperando que alguno se levantara, que alguno se levantara, que alguno se levantara. Y Dios callado. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Porque Dios nunca se va a quedar callado delante de su pueblo. Puede demorar un tiempo en silencio. ¿Sí? Pero nunca va a quedarse mudo, porque Él no es mudo, Él va a hablar otra vez. ¿Sabes qué hizo Dios después de 16 años? Levanta a un profeta, Ageo. Y aquí quería llegar. Levanta a un profeta para que este profeta llame la atención del pueblo dormido. Y ahora sí podemos leer el capítulo 1, del 1 al 7. Esta introducción es parte de la enseñanza, pero debía hacerse para que nosotros podamos rápidamente, porque ahorita lo vamos a hacer rápido, entender lo que Ageo estaba siendo usado por el Señor. ¿Será que nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor? Ok, esa es la NBLA, ¿verdad? ¿No? ¿Es la NTV? Ah, ahí se cambia. Mira, esto es táctil. ¿Está? Ahí arriba. Ah, no, está arriba. Arriba. Aquí, NBLA. Táctil. Listo. Miren, dice entonces la palabra del Señor. Les estaba diciendo que nada se le escapa al Señor. Ciro había firmado el decreto de que Israel tenía que volver para reedificar el templo. Cuando se levantaron los samaritanos y dijeron que no lo hagas, Darío entonces dijo, paren. Pero dice Esdras que Israel fue donde Darío y dijo, es que hay un decreto firmado por Ciro. De verdad, dijo Darío. Fue y buscó el decreto y dijo, si Ciro firmó el decreto, entonces Israel debe comenzar otra vez la obra del Señor. Nada, ningún detalle, gracias Gabriel, ningún detalle se le escapa al Señor. Ni un papel firmado, quiero que sepan, se le escapa al Señor. Dice, el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo y dijo, ¿Es acaso el tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos. Esta palabra es hermosa y tiene mucho que ver con mi título. Dice, consideren bien sus caminos. Repitan conmigo ahí donde están. Consideren bien sus caminos. Y dice, siembran mucho pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien.
Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, y con este término, consideren bien sus caminos. Oramos. Padre, gracias, Señor, porque al vernos como Israel en aquel tiempo, Señor, algunos fríos, otros con una llamita muy pequeña, otros, Señor, están siendo llamados ya, solamente por la introducción, están siendo llamados ya, Señor, a volver a ti, a volver a reedificar el templo que significa tu presencia entre nosotros. Señor, hoy te pido, mi Dios, que tú levantes a este pueblo, que tú, Señor, avives un fuego por medio de tu Espíritu Santo, que tú, Señor, escuches la oración que se está levantando desde este lugar y ahorita más tarde desde las calles de este barrio, para que gente que está muerta espiritualmente venga. Pero cuando venga no solamente encuentre a un hombre predicando la palabra del Señor con fuego, sino que encuentre a una comunidad en fuego, encendida por el Espíritu de Dios, encendida por ti, Señor. Y ellos que entran con un corazón hielo congelado, ese fuego empieza a derretir sus corazones y ellos se empiezan a rendir delante de ti. Los que estaban fuera ahora están dentro. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, enséñanos en este corto pasaje, Señor, en estos minutos que nos faltan, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar allí donde están. Entonces, qué lindo es el Señor, porque el Señor no se olvida de nosotros. Y mi primer punto en esta enseñanza es que Dios no se olvida de nosotros. Dios está atento a lo que nosotros estamos viviendo. Dios está atento a lo que nosotros estamos viviendo a pesar de que estemos separados del Señor. A pesar de que estemos separados de Él, Él está atento a nosotros. Y fíjense lo que dice aquí en este primer verso. Dice, el Señor, el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Es decir, un pueblo que estaba en desorden, Dios decidió hablarle. ¿Se dan cuenta? Porque no se trata de Ageo, se trata de la palabra de Dios. Dios decidió hablarle. Dios decidió levantar a dos profetas, a Zacarías y a Ageo, para que el pueblo saliera de su apatía espiritual. De la apatía en el que ellos estaban viviendo. Dios decidió hablarle. Y Dios usa una palabra, y ahorita lo vamos a leer, y este es el título de mi mensaje: consideremos nuestras prioridades trastocadas. Consideremos nuestras prioridades trastocadas. Miren cómo opera Dios. Versículo 1. Él llama a Ageo y Ageo le habla al gobernador, a Zorobabel, y Ageo le habla a el sacerdote Josué y le dice, vuelvan. Llevan 16 años fuera de estar reedificando el templo. Es decir, llevan 16 años desobedeciendo a Dios. Vuelvan. Llevamos un tiempo desobedeciendo a Dios, pecando. Vuelvan. Consideren sus caminos. Consideren sus caminos, dice el Señor. Y dice, vuelvan. Hermanos, el Señor nos está llamando a relacionarnos con Él. El Señor nos está llamando a que volvamos a reedificar el templo. Y yo sé y estoy seguro que esto no se trata del templo físico. Yo estoy seguro que se trata, y lo puedo ver si hacemos un estudio sistemático desde Génesis hasta Ageo,
estoy seguro que el Señor lo que estaba diciendo allí es: vuelvan a relacionarse conmigo. Miren, en el capítulo 1 sale 15 veces la palabra Señor. 15 veces. Y solo 4 la palabra casa del Señor o templo. ¿Cuál es el énfasis? ¿El templo físico? No. El énfasis es que en el templo físico el pueblo se venía a relacionar con Él. Ese es el énfasis. Dios está llamando al pueblo para que se relacione con el Señor. Y aquí lo hermoso es que la palabra Señor está en mayúscula. Toda. Y cuando la Nueva Biblia de las Américas sale la palabra Señor en mayúscula, se trata de Yahvé. Es decir, Dios está recordándole a su pueblo que el Dios de pactos, Yahvé, está llamándolo para que se vuelvan a relacionar con Él. No es cualquier Dios el que está llamando al pueblo de Israel. Es el Dios de pacto, el que hizo un pacto con Abraham. No es cualquier Dios el que te llama de vuelta. Pero pastor, yo estoy bien con el Señor. Mira, nunca estés satisfecho con tu relación con Dios. Nunca. Siempre podemos ir un poco más profundo. Si hay que tener alguna insatisfacción que sea santa, es esa. Señor, yo quiero conocerte más. No te quedes con lo que ya le conoces. Y escúchame bien, si tú hoy estás apartada o apartado y tú sabes que te falta una relación con Dios profunda, vuelve a Dios. Vuelve a Yahvé. Vuelve a Jehová, el Dios de pactos. Vuelve. Vuelve. Recuerdo, voy a leer solamente un poquito nada más. Recuerdo cuando en el Salmo 84, cuando Israel estaba algunos hombres en alguna época, hay salmos que no tienen contextos, hay pocos salmos que sí puedes tú conseguir el contexto histórico. Y el Salmo 84, habían algunos hombres que tenían que proteger a Israel y entonces se iban de Jerusalén a las afueras de Jerusalén y no se podían congregar en el templo. Vuelvo y digo otra vez, voy a hacer énfasis en esto. La cuestión no era el templo, la cuestión era quién habitaba el templo. Es decir, para ellos el templo era muy importante porque se encontraban con la presencia de Dios en el templo. Allí habitaba la presencia de Dios. Era una cuestión de relación, no de 4 paredes. Entonces, estos hombres eran enviados 6 meses, 5 meses afuera para guardar a Israel. Y se dice que el Salmo 84 era la canción que estos hombres cantaban cuando estaban volviendo de afuera de Jerusalén al templo. Y yo sé que ustedes, ahorita vamos a leer un versículo del Salmo 84 que ustedes lo han escuchado mucho. Voy a leer del Salmo 84, versículos 1 y 4. Dice: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Mi hermano, yo te hago una pregunta. ¿Anhelas relacionarte con Dios tan profundamente que si te ponen un plato de chivito, el mejor chivito de Uruguay, y si te dicen, escoge la mejor entraña, vacío, colita de cuadril, el mejor asado de Uruguay, o tener un minuto en mi presencia, ¿cuál escoges tú? Tenemos hambre como el siervo ese que clama por las corrientes de las aguas y dice: así clama, Señor, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Tenemos hambre de Él, hambre de Él. Tenemos más hambre de Él que fornicar. Tenemos más hambre de Él que trabajar afuera. Tenemos más hambre de Él que nuestras propias situaciones personales. Mi hermano, tú tienes que saber si tienes más hambre de Él. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de veces, y por eso digo, consideremos nuestras prioridades trastocadas, la mayoría de veces tú estás bien con Dios hasta que te enfermas. Tú estás bien con Dios hasta que pierdes el trabajo. Tú estás bien con Dios hasta que pase algo. Entonces,
Si tus prioridades cambian, nunca tuviste a Dios de primero. Nunca. Un día yo le dije a mi maestro de escuela dominical hace 20 años atrás, porque él me enseñó esto. Él me dijo, mira Rubén, tú tienes que hacer una lista en tu casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tú tienes que poner a Dios en el primer lugar, en el número 1. Y después viene, cuando te cases, viene tu familia. Y después viene tu esposa. Y después vienen tus hijos. Y después viene la iglesia. Y después viene tu trabajo. ¿Sí o no? Yo me lo quedé mirando y yo dije, eso está mal. Eso está mal porque cuando tú pones a Dios en el número 1 y todo lo demás abajo, las prioridades cambian según mi necesidad. Es decir, el número 1 puede pasar al número 3 en 2 minutos. ¿Me hago entender? Si yo pongo a Dios en una lista, Dios puede pasado mañana estar en el número 10. Porque esas prioridades algunas veces cambian. Por ejemplo, yo estar aquí hoy, mi prioridad son ustedes, no mi casa. Entonces, en este momento, mi prioridad cambió. Entonces, yo le dije al maestro de escuela dominical, mira, Dios no puede estar en una lista numérica. Dios tiene que estar por encima de la lista. ¿Ves? Que aunque las prioridades numéricas vayan cambiando, Dios nunca cambia porque está aquí, está fuera de mis prioridades. Él es el primero. ¿Ves? Entonces, tienes ese hambre, tienes esa sed que dice, Señor, tú eres mi primero. Tengo hambre, pero no de comida física, sino de ti, de tu presencia. ¿Lo tienes, mi hermano? Dios te está llamando a que lo tengas. Miren cómo dice el versículo 10 del Salmo 84. Dice, porque, ustedes se saben esta parte, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tinieblas, en las tiendas de impiedad. Mejor es un día en tus atrios. Y los atrios eran la parte de afuera del templo. Es decir, yo prefiero estar allá afuera, y que no me permitan entrar aquí adentro. Yo prefiero estar allá afuera 1 minuto que 1000 días, 3 años fuera de tu presencia. ¿Tú dices eso? ¿Tú dices eso, amada iglesia? ¿Tú prefieres estar 1 minuto en su presencia que 1000 días fuera de su presencia? ¿Tú dices eso? Necesitamos tener hambre del Dios hermoso que nos está llamando. Necesitamos volver a Dios. Hermanos, la gente que va a venir, si Dios lo permite, en los próximos meses, necesita encontrar una iglesia apasionada por la presencia de Dios. Y yo, ojo, los otros que están enfermos o que no vinieron hoy, bien, gloria a Dios, ellos van a venir, pero hoy Dios les está encomendando a ustedes, a los que están aquí ahora, a los que están recibiendo esta palabra, ahora. Entonces, miren, la bendición, la gran bendición que el pueblo de Dios tiene es la bendita posibilidad de tener comunión con Él. Te lo voy a repetir, la gran bendición que el pueblo de Dios tiene es la bendita posibilidad de tener comunión con Él. Hermanos, el Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios inmenso, el Dios omnisciente, quiere tener comunión con nosotros. ¿Tú has pensado eso? Él no necesita relacionarse con nosotros. El Dios Trino se relacionan entre ellos y no necesita un ente externo. Él no necesita adoración. Él no necesita que le amemos. Pero Él ha decidido que su pueblo, la creación, se una con Él en una relación mediante Cristo. Eso es hermoso. Él no necesita ni oración, pero Él la desea.
Él no necesita mi adoración, pero Él me escucha, la desea, se complace, le bendice. Hermano, vuelve a Dios. La gente de afuera necesita una iglesia en fuego, apasionada por el Señor. Miren, mi segundo punto es elegir la comodidad en lugar de la obediencia es una señal de prioridades equivocadas. Versículos 3 y 4. Y esta es bien rápida, porque solamente leer esta parte nos va a dejar saber cuáles son nuestras prioridades. Miren cómo dice el versículo 3 y 4, pero yo solo quiero leer desde el versículo 2. Dice: así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Quiero pararme ahí un minuto. Mi hermano, pastor, ¿cuándo son las reuniones en la casa aquí? No son los jueves, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. ¿Cuándo son los discipulados, las escuelas dominicales? Son los domingos a las 9 de la mañana. Yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. ¿Por qué no leíste la Biblia? Porque tengo que trabajar, yo muy temprano, yo no tengo tiempo. Los jóvenes, ¿por qué no tienes una relación con Dios? Porque yo estudio todo el día, pastor, yo no tengo tiempo. El gran problema del ser humano es, no tengo tiempo. Y aquí Dios está diciéndole a Ageo, ustedes dicen que no tienen tiempo, mi hermano, yo, ¿sabes qué me he dado cuenta últimamente? Que no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Siempre tenemos tiempo. Siempre tenemos tiempo. Yo no sé si aquí Netflix es famoso, pero si tú tienes tiempo de verte una película en Netflix, si tú tienes tiempo de dormir 7, 5, 4 horas, entonces tienes tiempo para relacionarte con Dios. No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. ¿Sabes qué? Peor aún, no quieres relacionarte con Dios. Por eso no le sacas tiempo. Porque cuando Dios es tu máximo, tu prioridad, tú le sacas tiempo a lo que amas. ¿Sí o no? Entonces no es cuestión de tiempo. Entonces tenemos las prioridades trastocadas porque pensamos que no tenemos tiempo. Y no es así. Entonces miren cuáles eran las prioridades del pueblo de Israel en aquel momento. El versículo 3 dice, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras la casa del Señor está desolada? Mis hermanos, esto aplicable era que en aquel momento ellos habían decidido dejar de invertir dinero en la casa del Señor y habían llevado el poco dinero que tenían, porque yo quiero que ustedes sepan que no tenían mucho de dinero porque habían durado 70 años fuera de su ciudad sin trabajar su ciudad y sin trabajar la tierra de su ciudad. Es decir, habían llegado con algo de dinero, con eso comenzaron el templo, pero no con mucho dinero. Y ese poco dinero que tenían, ellos dijeron, mira, yo tengo poco. Entonces, ¿yo qué voy a hacer invirtiendo mi plata en el templo si yo necesito pintar la pared de mi casa? ¿Me van a entender? ¿Yo qué voy a hacer invirtiendo $100 o $10 o $5 en el templo si yo necesito algo en mi casa? Entonces, Ageo les estaba diciendo aquí, hey, ustedes prefieren que la casa del Señor, la palabra desolada es arruinada, con telarañas. Ustedes prefieren que la casa del Señor esté arruinada y sus casas mantenidas. Mi hermano, y eso pasa el día de hoy. Preferimos que nuestra relación con Dios esté seca, pero sí tenemos tiempo para estudiar una maestría o tenemos tiempo para estudiar una universidad o colegio, o tenemos tiempo para hablar por teléfono y chatear, o tenemos tiempo para meternos en Instagram, o tenemos tiempo para tomarnos un mate y un café. Pero no invertimos lo que tenemos que invertir en la relación con Dios, que significa el templo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ellos sí tenían tiempo y sí tenían recursos, pero lo estaban invirtiendo en sus casas y no en su relación con Dios. Y te lo voy a aplicar tal cual como dice. Muchas veces decimos, no tenemos plata, dinero
para invertir en el templo, en la casa del Señor, pero sí tenemos dinero para invertirlo allá afuera. ¿Ven? Eso es lo que quiere decir esto. Hermanos, el pueblo de Dios había dejado de añorar la presencia de Dios. El pueblo de Dios había perdido el gozo de buscar al Dios que los había creado y por eso están invirtiendo en sus casas. Yo sé que aquí no, pero por ejemplo en Colombia las mujeres invierten mucho en su cuerpo. Entonces no son solamente casas, puedes tú estar invirtiendo en tu cuerpo, en tu vanidad, en lo que te gusta. Mira, hay gente que no invierte absolutamente nada en el templo, en su relación con Dios y en el templo físico, pero tú lo ves con un iPhone 15. ¿Sí ves? Dios nos está llamando la atención y nos está diciendo el día de hoy, vuelvan. Y mi último punto, mi hermano, es que voy a levantar, a realzar las palabras consideren. Y mi último punto le puse así, de esta manera. Consideremos nuestras prioridades porque ignorar el templo de Dios condujo a la falta de florecimiento. Consideremos nuestras prioridades porque ignorar el templo de Dios condujo a la falta de florecimiento. Y miren esto bien. El versículo 5 dice, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, siembran mucho pero recogen poco, comen pero no hay suficiente para que se sacien, beben pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten pero nadie se calienta y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Hermanos, ellos pensaban que el no invertir en el templo, sino invertir en sus casas y en sus situaciones, iba a causar que ellos tuvieran un mayor ingreso y que ellos estuvieran mejor. ¿Sabes qué hizo Dios? Escúcheme. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios los procesó otra vez. Y Dios no permitía que salieran adelante. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de lo primario. Es decir, ellos trabajaban, pero nunca tenían. Escúcheme bien, porque aquí Ageo está pensando en Deuteronomio 28. He puesto el camino de la vida y de la muerte, del bien y del mal. Y Deuteronomio 28 dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero si te apartas, entonces en el lugar que yo te voy a poner, es decir, en la tierra prometida, ahí no vas a fructificar. Y el pueblo se había desviado del buen camino y no estaba fructificando. Y muchas veces, mi hermano, Dios permite escasez en nuestra casa porque nos hemos olvidado de la prioridad. Y tú dices, es que es el enemigo, tenemos que reprender. Y no, es Dios, porque si tú sigues leyendo, dice, y Dios hizo que el cielo dejara de llover y que la tierra se secara. Fue Dios, no fue Satanás. ¿Para qué? Para hacer volver al corazón lejos otra vez a su presencia. Mi hermano, como yo lo dije ahorita, puedes estar enfermo, puedes tener un hijo rebelde, puedes estar pasándola en situaciones muy difíciles. Considera tus caminos. ¿Sabes qué es la palabra considerar? Esa palabra viene, que se usa en la carta de Ageo 5 veces. Considera. Significa, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Hoy Dios te está diciendo, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. Significa, en la NTV dice, miren lo que está pasando alrededor. Significa que tú debes ahora mismo considerar tus caminos. Es decir, Señor, yo reflexiono en mi vida y ver que me hace falta relacionarme contigo más y más. Yo les voy a pedir que cierren los ojos ahí donde están mis hermanos.
Amén.